¿Alguna vez te has sentido atrapado entre el deber y el deseo de escapar? Imagina ser llamado por una voz divina, una misión que no puedes ignorar, pero que te aterroriza. Así comienza uno de los relatos más enigmáticos y profundos de las Escrituras, la historia de Jonás y la ballena. Jonás, un profeta ordinario, vivió esta lucha de un hombre llamado a llevar un mensaje de misericordia a una ciudad que consideraba sus enemigos, pero que, en vez de aceptar, elige correr hacia el olvido de los mares. Su desobediencia lo llevó a lo inimaginable, ser tragado por una criatura gigante en las profundidades del mar. ¿Qué significa este relato? ¿Es posible escapar de Dios? ¿Qué lecciones de arrepentimiento y redención esconde esta historia? Sumérgete en este viaje único, donde la desobediencia es solo el inicio de una travesía que cambiará a Jonás para siempre. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a Relato Celestial para más historias que transforman y tocan el alma. Jonás, hijo de Amitai, aparece en las Escrituras como un profeta del reino del norte de Israel en un periodo marcado por tensiones políticas y religiosas. Su nombre, que significa paloma, contrasta con la tormenta de emociones y conflictos que define su relato. Según la tradición, Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, un tiempo de prosperidad externa, pero también de profunda corrupción moral y alejamiento de Dios. Aunque su papel como profeta era anunciar el mensaje divino al pueblo de Israel, el llamado que recibió fue diferente y perturbador. Dios le ordenó ir a Nínive, la capital del imperio asirio, un pueblo conocido no solo por su poder, sino por su brutalidad. Los asirios eran los enemigos declarados de Israel y su crueldad era legendaria, conquistaban ciudades con fuerza implacable, esclavizaban a los vencidos y sembraban el terror a su paso. ¿Por qué Jonás se resistió tanto? Hay quienes creen que fue por temor físico, pues enfrentarse a los asirios podía significar una muerte segura. Otros sugieren que su resistencia era ideológica y espiritual. ¿Cómo podía Dios, el protector de Israel, enviar un mensaje de advertencia a un pueblo enemigo, dándoles la oportunidad de arrepentirse y salvarse? En su corazón, Jonás luchaba con el conflicto entre la justicia divina y la gracia. Este dilema lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida: huir de Dios. El relato de Jonás está contenido en el libro que lleva su nombre, el quinto entre los llamados profetas menores, una colección de 12 libros al final del Antiguo Testamento. Estos textos, aunque breves, están cargados de mensajes poderosos que exploran temas como el juicio, la misericordia y la restauración. El libro de Jonás es único dentro de esta colección. Mientras que otros profetas, como Oseas o Amós, transmiten mensajes directos de advertencia y promesa, el libro de Jonás es una narrativa personal. Es más una historia sobre el profeta mismo que sobre sus palabras. Su lugar entre Abdías y Miqueas en el canon bíblico también tiene un simbolismo interesante. Abdías habla del juicio sobre Edom, mientras que Miqueas profetiza la restauración de Israel. Jonás, en el centro, presenta un mensaje inesperado: la misericordia de Dios no está limitada por fronteras nacionales ni por prejuicios humanos. Además, su conexión con el resto de la Biblia es profunda. Jesús mismo menciona a Jonás en el Nuevo Testamento, describiéndolo como un signo profético, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. De este modo, Jonás no solo es un profeta del Antiguo Testamento, sino también un símbolo del poder redentor de Cristo. Cuando Jonás recibió el llamado de Dios, su reacción fue clara: desobedecer. En lugar de dirigirse a Nínive, tomó un camino contrario. Subió a un barco en el puerto de Jope, con destino a Tarsis, posiblemente en la actual España, el lugar más lejano conocido en ese tiempo. Pero, ¿qué lo impulsó a huir? ¿Era miedo, orgullo o una profunda incredulidad en la misericordia de Dios hacia los enemigos de su pueblo? Sea cual sea la razón, Jonás intentó algo que ningún ser humano ha logrado jamás: escapar de la presencia divina. En medio del viaje, una tormenta repentina y violenta sacudió el barco. Los marineros, hombres experimentados, no tardaron en darse cuenta de que esta no era una tormenta común. Mientras ellos clamaban a sus dioses y lanzaban la carga al mar para aligerar el barco, Jonás dormía en la bodega. Despertado por el capitán, se le pidió que también invocara a su Dios. Pero Jonás sabía que era el culpable. La tormenta no era una coincidencia, era una señal. Cuando los marineros echaron suertes para descubrir quién era el responsable, el destino señaló a Jonás. Él confesó: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios del cielo,
que hizo el mar y la tierra. Atónitos y aterrorizados, los hombres preguntaron qué debían hacer. Jonás, consciente de que su presencia era la causa del peligro, respondió: «Echadme al mar, y la tormenta se calmará». Con pesar, los marineros hicieron lo que Jonás pidió. Al lanzarlo al agua, la tormenta cesó de inmediato y el mar quedó en calma. Los hombres, impactados por este acto, ofrecieron sacrificios y votos al Dios de Jonás. Pero la historia del profeta no terminó ahí. En las profundidades del mar, una criatura gigantesca, descrita como un gran pez, una ballena, lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre de esta criatura, un lugar oscuro, húmedo y opresivo. Aquí, en el vientre de la muerte, Jonás tuvo tiempo para reflexionar. En medio de su desesperación, elevó una oración, un salmo de arrepentimiento y gratitud, reconociendo que solo Dios podía salvarlo. Su clamor fue escuchado, y el pez lo vomitó en tierra firme. Esta vez, Jonás obedeció. Viajó a Nínive, una ciudad imponente, conocida por su grandeza y maldad. Durante 3 días recorrió sus calles proclamando un mensaje simple pero contundente: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, el pueblo respondió con arrepentimiento. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, incluso los animales, se vistieron de cilicio y ayunaron, clamando a Dios por misericordia. El arrepentimiento de Nínive fue tan profundo que Dios se apartó de su intención de destruir la ciudad. Este acto de misericordia divina, sin embargo, no complació a Jonás. Jonás, enojado y frustrado, se retiró de la ciudad, esperando ver su destrucción. Para él, la misericordia de Dios hacia un pueblo tan cruel era incomprensible. Mientras se sentaba bajo una enramada, Dios hizo crecer una planta para darle sombra y aliviar su incomodidad. Pero al día siguiente, un gusano destruyó la planta y Jonás se quejó de su pérdida. Dios entonces le hizo una pregunta crucial: ¿tienes tú compasión de la planta, que no trabajaste ni hiciste crecer? ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Con esta pregunta, el relato termina abruptamente, dejando al lector reflexionando sobre el amor y la misericordia divina que trascienden la lógica humana y las fronteras nacionales. La historia de Jonás no solo es un relato fascinante de redención y transformación personal, sino que sus consecuencias trascienden tanto en el tiempo como en el espacio espiritual. De las principales consecuencias de este relato está la transformación personal para Jonás, ya que aunque obedeció a regañadientes la segunda vez que fue enviado a Nínive, su experiencia marcó un cambio en su vida y ministerio. La desobediencia inicial lo llevó a confrontar su propio orgullo, sus prejuicios y su limitada comprensión del amor de Dios. Aunque el relato termina abruptamente, deja entrever que Dios buscaba moldear no solo a los ninivitas, sino también el corazón del profeta. El tiempo que Jonás pasó en el vientre de la ballena lo enseñó a confiar en la soberanía divina y a reconocer su papel como instrumento de gracia, incluso cuando no lo entendía. Esta lección de humildad resuena en cada creyente que lucha por alinear su voluntad con la de Dios. Para Nínive fue una consecuencia de salvación temporal. El arrepentimiento masivo en la ciudad resultó en la suspensión del juicio divino. Esta salvación temporal mostró que Dios no deleita en destruir, sino en restaurar. Fue un momento único en la historia de los asirios, una nación conocida por su brutalidad. Sin embargo, esta redención no fue permanente. Siglos más tarde, los asirios continuaron con sus prácticas opresivas y Nínive finalmente fue destruida, como profetizó Nahum. Esto resalta una advertencia clave: el arrepentimiento debe ser continuo para sostener la relación con Dios y evitar el juicio. La historia de Jonás fue un llamado para Israel a recordar su propósito como pueblo elegido, ser una luz para las naciones. En lugar de limitarse a ellos mismos, estaban llamados a reflejar el carácter de Dios, mostrando misericordia y gracia a todos los pueblos. Sin embargo, Jonás representó la resistencia de Israel a esta misión, un tema recurrente en los profetas. El mensaje implícito era claro: si incluso los ninivitas, enemigos declarados de Israel, podían recibir la misericordia de Dios al arrepentirse, ¿qué excusa tenía Israel para no hacer lo mismo? Jonás, como representante de su pueblo, desafió a Israel a superar sus prejuicios y abrazar el propósito divino. Una de las consecuencias más profundas del relato es su impacto en la teología. Jonás rompió con la idea, común en su época, de que Dios era exclusivamente el Dios de Israel.
El mensaje a Nínive y su posterior arrepentimiento demuestran que Dios es el creador y soberano de toda la humanidad y que su amor trasciende fronteras étnicas, culturales y nacionales. Es la universalidad de Dios. Este principio prepara el camino para el mensaje del Nuevo Testamento, donde la salvación se extiende a todos los pueblos a través de Cristo. La historia de Jonás se convierte así en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La experiencia de Jonás tiene consecuencias espirituales y plantea preguntas que cada creyente debe considerar. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando no entiendo o estoy en desacuerdo con su plan? ¿Tengo prejuicios o resentimientos que me impiden ver a los demás con la misma misericordia con que Dios me ve? ¿Qué tormentas y vientres de pez está usando Dios en mi vida para redirigirme hacia su propósito? El relato nos enseña que, aunque intentemos huir de Dios, su amor nos perseguirá hasta que enfrentemos nuestras propias limitaciones y nos rindamos a su voluntad. Finalmente, las consecuencias literarias y culturales. La historia de Jonás ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular durante siglos. Su rica simbología ha inspirado interpretaciones artísticas desde las pinturas renacentistas hasta las modernas adaptaciones cinematográficas. En el ámbito literario, su tema de transformación y redención ha sido un recurso poderoso en narrativas universales. El relato de Jonás nos deja una advertencia y una esperanza. Nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Al mismo tiempo, nos asegura que Dios no se rinde con nosotros. Su paciencia y amor son más grandes que nuestras fallas, y su gracia está siempre disponible, incluso para los más alejados. Jonás nos enseña que podemos intentar huir de Dios, pero no podemos escapar de su amor. Y en esa verdad, hay una promesa eterna: donde quiera que vayamos, Dios estará allí, no solo para redimirnos, sino para usarnos como instrumentos de su misericordia. Jonás nos enseña que el amor de Dios no conoce límites. Nos recuerda que su gracia se extiende a aquellos que consideramos perdidos, a nuestros enemigos e incluso a nosotros mismos cuando nos alejamos de su voluntad. La historia es un llamado a abrazar la compasión divina, dejando atrás el juicio y el egoísmo. También nos desafía a enfrentar nuestras propias Nínives, esas misiones difíciles que Dios nos encomienda, los lugares a los que tememos ir, o las personas a quienes nos resistimos a amar. Nos recuerda que no estamos solos en esas luchas, pues Dios, en su paciencia infinita, nos persigue con su amor, incluso cuando intentamos huir. En el vientre del pez, Jonás clamó: «La salvación es del Señor». Este grito es el centro del relato y el mensaje eterno que compartimos hoy. No importa cuán lejos hayamos caído, cuán profundo sea nuestro abismo, la salvación siempre está al alcance para quienes se vuelven a Dios. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario abajo. ¿Cuál es tu interpretación de Jonás y la ballena? Y recuerda, en Relato Celestial, buscamos historias que nos desafíen a crecer espiritualmente. Suscríbete, dale like y activa la campana para más relatos transformadores. Nos vemos en el próximo video.